En este video van a aprender a hacer oraciones positivas en un tiempo gramatical que se conoce en inglés como Simple Present, presente simple. En algunos libros también le denominan Present Simple. Vamos a ver en un segundo video cómo se forman las oraciones negativas y las preguntas en este tiempo gramatical. ¿De qué se trata esto del presente simple? Veamos algunos ejemplos de oraciones en español que corresponderían a lo que es el presente simple en inglés, al Simple Present. Trabajo los sábados. Mi hermana estudia en la universidad. Pedro juega fútbol los domingos. Mi mamá se levanta temprano todos los días. ¿Qué es lo que tienen en común estas oraciones? Que están describiendo hábitos o rutinas. Y esas son dos de las funciones más importantes que se expresan en este tiempo gramatical. Veamos cómo se conjugan los verbos en presente simple. Aquí tenemos el verbo work o to work y el verbo trabajar. Empezamos. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas o usted trabaja, aunque en inglés no tenemos esto de hablar de usted, no existe algo como tal. He works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso, esa trabaja. El it se usa en inglés para animales o cosas de singular. They work, ellos, ellas trabajan. You work, ustedes trabajan. We work, nosotros trabajamos. Como podrán darse cuenta, utilicé diferentes colores para señalar las diferentes formas que toma el verbo, tanto en inglés como en español. En español tenemos 5 colores diferentes, 5 formas distintas que tomó el verbo, mientras que en inglés hubo un solo cambio nada más. Veamos a detalle lo que sucedió. Con 3 pronombres personales, con he que significa él, she que significa ella, y también con it que se usa para animales o cosas en singular, el verbo sufrió una modificación, le añadimos una s. Mientras que en los demás pronombres personales el verbo no sufrió ninguna modificación. Esta es la parte esencial en la conjugación de verbos en presente simple en inglés. En la tercera persona del singular, es decir, cuando usemos estos 3 pronombres personales, le vamos a añadir una S a la mayoría de los verbos. Va a haber algunos casos o algunas excepciones como vamos a ver a continuación. A los verbos que terminan en CH, SH, X, S o Z, se les va a añadir una E y una S en la tercera persona del singular en su conjugación en presente simple. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es el verbo fix, el verbo reparar. Como se darán cuenta, termina en una X, por lo tanto la conjugación va a ser la siguiente. I fix, yo reparo. You fix, tú reparas, usted repara. He fixes, él repara. She fixes, ella repara. It fixes, esa, eso repara. They fix, ellos, ellas reparan. You fix, ustedes reparan. Y por último, we fix, nosotros reparamos. Como podrán darse cuenta, en la tercera persona del singular, es decir, con el he, she y también con el it, terminamos añadiendo la e y la s al verbo. El siguiente ejemplo es el verbo wash o el verbo to wash, lavar. Como se darán cuenta, termina en una SH, por lo tanto la conjugación va a ser la siguiente. I wash, yo lavo. You wash, tú lavas, usted lava. He washes, él lava. She washes, ella lava. It washes, eso, esa lavan. They wash, ellos lavan o ellas lavan. You wash, ustedes lavan. We wash, nosotros lavamos. Como se darán cuenta, en la tercera persona del singular estamos añadiendo la E y la S debido a la terminación que tiene el verbo en SH. Algunos de los verbos más comunes que entran en esta categoría, a los que les tenemos que añadir la E y la S en la tercera persona del singular en presente simple, son los siguientes. Watch, mirar. Teach, enseñar. Catch, cachar. Dress, vestir. Miss, extrañar. Quiz, evaluar. Brush, cepillar. A los verbos que terminan en vocal Y solo se les añade la S, como el primer patrón gramatical que vimos, pero hay que poner atención a cuál es la letra que precede a la Y, si es vocal o consonante, porque eso va a cambiar la conjugación. Veamos por lo pronto algunos ejemplos de verbos que terminan en el patrón vocal Y. Tenemos por aquí el verbo play o to play, el verbo jugar. Como podrán observar, antes de la Y tenemos la vocal A o A en inglés. La conjugación sería la siguiente. I play, yo juego. You play, tú juegas o usted juega. He plays, él juega. She plays, ella juega. It plays, esa, eso juega. They play, ellos juegan. You play, ustedes juegan. We play, nosotros jugamos. Y aquí tenemos que este patrón es el primero que habíamos visto originalmente, en donde solo añadimos una S
a la tercera persona del singular. Veamos algunos ejemplos de verbos comunes que terminen con este patrón, con vocal Y. Tenemos el verbo stay, permanecer, quedarse, say, decir, buy, comprar, pay, pagar. Ahora bien, si el verbo termina en consonante más una Y, se le va a cambiar la Y por una I latina y se le va a añadir la E y la S. Esto es en la conjugación de la tercera persona del singular. Le vamos a añadir IES. Tenemos, por ejemplo, el verbo study, el verbo estudiar. Como podrán ver, antes de la Y hay una consonante, la consonante D o D en inglés. La conjugación va a ser la siguiente. I study, yo estudio. You study, tú estudias. He studies, él estudia. She studies, ella estudia. It studies, esa, eso estudia. They study, ellos o ellas estudian. You study, ustedes estudian. Finalmente, we study, nosotros estudiamos. Aquí podemos notar con claridad que se cumple esta regla. Quitamos la Y, la sustituimos por la I latina y añadimos ES en estos pronombres personales. Estos son algunos de los verbos que siguen este patrón. Carry, cargar. Worry, preocuparse. Copy, copiar. Variety, variar. Cry, llorar. Deny, negar. Y ahora vamos a analizar 3 verbos que entran en lo que yo denomino la zona gris o el área gris en el aprendizaje de lenguajes. 3 verbos que no entran en estas grandes categorías y que tienen patrones muy particulares. Los primeros 2 verbos son los verbos do, hacer, y go, ir. A estos verbos también se les va a añadir la E y la S en la tercera persona del singular. Veamos un par de ejemplos. She does the homework every day. Ella hace la tarea todos los días. He goes to the cinema on Sunday. Él va al cine el domingo. El siguiente ejemplo es el verbo have o to have, el verbo tener. Este va a cambiar a has. Veamos un ejemplo. He has a car. Él tiene un carro. Podría haber incluido en estos verbos también el verbo to be, porque también es una excepción. Pero a este verbo ya le dediqué un par de videos, que fueron de hecho los primeros que subí al canal. Resumiendo la lección, cuando hablamos de hábitos y rutinas usamos el tiempo gramatical presente simple. En este tiempo gramatical el verbo solo cambia en la tercera persona del singular, es decir, con los pronombres he, she, it. El cambio consiste en agregar al verbo la S, la E y la S, o la I latina, la E y la S, de acuerdo a la información que ya vieron en el video. Aquí es importante señalar que en ocasiones llegan, por ejemplo, conmigo alumnos y me dicen, maestro, el verbo se hace plural. Los verbos no se hacen plurales. Algunas de las conjugaciones siguen patrones muy similares a la manera en cómo se estructuran los plurales en inglés, pero los verbos no son plurales. Es simplemente la conjugación del verbo. Algunos ejercicios que suelen ser comunes en los exámenes son algo parecido a esto. Les pueden poner una oración en la cual hay un verbo entre paréntesis para que hagan la conjugación adecuada en presente simple. En este primer ejemplo tenemos el verbo live, el verbo vivir, y tenemos el pronombre personal they. Aquí es muy sencillo ya que el verbo no cambia. Y vamos a decir they live in Ottawa. Ellos viven en Ottawa. En este segundo ejemplo empezamos con my mother. My mother representa el pronombre personal she. Entonces inmediatamente pensamos, le ponemos la S al verbo. Pero cuidado, el verbo termina en CH, el verbo mirar. Por lo tanto, la conjugación va a ser watches. My mother watches TV in the evening. Mi mamá ve televisión en la noche. En el tercer ejemplo tenemos John, que representa el pronombre personal he. Por lo tanto, le tenemos que poner una S al verbo. Y este está en la primera categoría de verbos. Con la S es suficiente. El verbo agarrar. John takes the bus to school. John agarra el camión a la escuela. En la siguiente oración tenemos 2 personas, César y Jenny. Aquí vemos que ellos representan el pronombre personal they, estos 2 sujetos. El verbo no va a cambiar, el verbo hacer, do. César y Jenny do the shopping on the weekend. César y Jenny hacen las compras el fin de semana. En este último ejemplo tenemos Luis. Representa esto el pronombre personal he. Por lo tanto, el verbo va a cambiar. Y en ocasiones otra vez pensamos, pues le ponemos la S al verbo. Cuidado, este verbo es el verbo que está en la categoría de las excepciones. Cambia, solo le vamos a poner has. Luis has a nice car. Luis tiene un carro bonito o un carro agradable. Espero les sea útil. No se olviden darle por ahí un like si les gustó y suscribirse al canal, ya que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores se van a sortear un par de tutorías completamente gratuitas que se van a llevar a cabo a través de videoconferencias. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.